Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da mucho gusto saber que me acompañan el día de hoy en este programa que revisa el acontecer mundial y sus impactos para México. Les llevamos hasta sus pantallas un programa sobre las claves de la relación bilateral México y Argentina, sobre todo porque se celebró en la Cámara de Diputados la quinta reunión interparlamentaria México-Argentina del 7 al 9 de mayo. En este contexto nos preguntamos sobre el diálogo político entre ambos países, sus relaciones económicas y comerciales, el tema de la cooperación sur-sur y su agenda de desarrollo sostenible, pero también los aprendizajes binacionales en materia de combate a la corrupción. Les pido por favor que me acompañen. México y Argentina mantienen relaciones diplomáticas desde hace 2 siglos, aunque fue hasta 1927 cuando elevaron sus representaciones diplomáticas al rango de embajadas. 87 años después, en agosto de 2014, nuestro país fue sede de la primera reunión interparlamentaria México-Argentina, la cual tuvo por objetivo consolidar el carácter estratégico de los lazos bilaterales, además del impacto que tiene la nación sudamericana en el Mercosur en términos políticos, comerciales y como destino de migración. Las siguientes 3 reuniones se efectuaron de forma alternada entre Buenos Aires y la Ciudad de México durante mayo de 2015, abril de 2017 y marzo de 2018, en cuyos encuentros los legisladores abordaron retos y compromisos en las materias política, económica, educativa, cultural, tecnológica, migratoria y de desarrollo social. En la quinta reunión interparlamentaria México-Argentina, celebrada en la Cámara de Diputados los días 8 y 9 de mayo de 2019, senadores y diputados de ambos países intercambiaron propuestas para fortalecer y diversificar sus vínculos por medio de la diplomacia parlamentaria. Sobre la colaboración económica, se evaluó la ampliación del comercio mutuo y la actualización del Acuerdo de Complementación Económica entre Argentina y México, en el contexto de la integración regional del Mercosur y la Alianza del Pacífico. Asimismo, se expuso la importancia de la relación diplomática ante la coyuntura internacional respecto a las políticas de la lucha contra la corrupción y las experiencias de ambas naciones. Acerca de la cooperación internacional para el desarrollo Sur-Sur México-Argentina, se analizó la experiencia de la segunda conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas sobre este tipo de intercambio, efectuada en marzo de 2019 en Buenos Aires, enfocándose prioritariamente a los programas bilaterales, intercambios y movilidad académica, científica y cultural. Finalmente, la quinta reunión interparlamentaria México-Argentina abordó la agenda legislativa de igualdad de género y las buenas prácticas de los 2 países miembros de la CELAC, del G20, de la Asociación Latinoamericana de Integración, de la OEA y las Naciones Unidas. México y Argentina son 2 países medulares dentro del paisaje político, económico y social de América Latina. A través de la historia se han robustecido las relaciones bilaterales, sobre todo pese a que México forma parte del nodo geopolítico de América del Norte con Estados Unidos a la cabeza y Argentina lo hace con otros países sudamericanos, principalmente con Brasil, pero también una enorme interacción con naciones de Asia. En efecto, si bien tenemos una lejanía geográfica, pero distintas estructuras económicas, pues México es un país exportador de manufactura, mientras que Argentina lo es en materia de materias primas. Nuestras relaciones se han basado en el diálogo político, en el intercambio económico y comercial y en distintas vertientes en materia de cooperación, pero también en el diálogo interparlamentario, aquel complemento que ha resultado ser útil para abonar a la política exterior mexicana que es delineada por el Ejecutivo Federal. Planteamiento independentista de ambos países se hizo justamente el mismo año, en 1810. Argentina la obtiene en 1816, nosotros hasta 1821. Desde los primeros presidentes mexicanos y argentinos ya tuvieron intercambios, mandaban representantes plenipotenciarios, ministros, y después ya tuvimos a los primeros embajadores formales. Alfonso Reyes, de nuestra parte, fue un embajador muy presente, muy relevante, sobre todo que impulsó mucho los temas culturales, los temas de conocimiento mutuo.
y hemos tenido una relación muy rica. Es el país con el que México tiene en el mundo más acuerdos y tratados internacionales, 104 instrumentos jurídicos, y van de todo, desde temas comerciales, financieros, pasando por temas que tienen que ver con inclusión, con temas del campo, aeronáuticos, aeroespaciales, agrícolas, de cooperación educativa, cultural. Entonces es una relación realmente muy rica, muy robusta. La verdad es que México tiene un historial de buscar fortalecer relaciones de amistad comerciales con todas las naciones del planeta, y en el caso de Argentina creo que tenemos un historial muy positivo. La historia puede dar cuenta de momentos en los que México, desde el punto de vista diplomático, político, ha respaldado a la población argentina. También hemos tenido nosotros momentos muy importantes de apoyo, de reflexión. Tenemos una relación cultural tan fuerte con México, de estima, no solo porque muchos argentinos de distintos aspectos del arte, de la música, de las actividades culturales triunfaron en México, y muchos mexicanos triunfaron en Argentina, que eso es un aspecto valorable, porque ahí habla de los lazos entre los pueblos también, cuando sus ídolos populares son ídolos tanto en Argentina como en México. Nosotros les abrimos cuando su dictadura las puertas, nos han dado mucho, nos han enseñado mucho en cultura, en ciencia, grandes académicos, y bueno, pues en ese sentido me parece una reunión, digamos, importante, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que poner el tema de migración en la mesa, en esta cooperación sur-sur, cómo le hacemos como países, ¿no? Para resolver el problema en Venezuela, porque ellos tienen migrantes venezolanos, y para fortalecer a Centroamérica, que digamos esta migración tan grande que tenemos, quizás no hacia México, pero finalmente somos el vínculo con el objetivo que tienen las personas centroamericanas que migran para ir a Estados Unidos. Entonces me parece que ese tema, que no está en nuestra historia, digamos, no era un tema en la historia, es un tema en este momento para México y en los asuntos políticos. Estimular un conocimiento mutuo en materia de experiencias y aprendizajes fue uno de los principales propósitos que guiaron los trabajos de la quinta reunión interparlamentaria México-Argentina. Un intercambio de ideas que se antoja fundamental para dar solución a problemas comunes, pues los legisladores son piezas claves a propósito de influenciar el engranaje de la diplomacia y coadyuvar a la política exterior. Por ejemplo, México y Argentina comparten muchas coincidencias en la esfera de la agenda global. Participamos junto con Brasil en el foro del G20, las 20 economías más industrializadas del mundo, en la OEA, CELAC y en el eventual ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Además, ambos países abrigan preocupaciones regionales asociados al proceso de paz en Colombia, la crisis que padece Nicaragua y Venezuela, el desafío del cambio climático y las políticas de género. Inclusive México apoya a Argentina en lo que respecta a la soberanía de las Islas Malvinas. La relación histórica entre México y Argentina tiene una profundísima relación, que hoy citaba yo dos casos donde México estuvo al lado de Argentina en momentos muy dolorosos. Primero, recibiendo a muchos hijos argentinos exilados políticos de la última dictadura militar, que desarrollaron sus vidas aquí en el ámbito del territorio mexicano, y en segundo lugar cuando México nos ha apoyado en todos los foros internacionales con nuestra demanda histórica sobre la soberanía en nuestras Islas Malvinas, que son dos hechos fundamentales de la relación independientemente de los gobiernos, independientemente de quién gobierne un país y otro. México siempre estuvo al lado de Argentina y Argentina al lado de México, en muchos otros temas también que muchas veces se citan, en la particular situación de la migración de los inmigrantes, la cuestión tan
tan remañida esta del muro y de la polémica relación que hay muchas veces en torno al tema del muro en la frontera con los Estados Unidos. Argentina apoya y ha apoyado siempre a México en este tema. Tenemos una excelente relación entre México y Argentina, relación que se va profundizando no solamente entre los poderes ejecutivos, sino los distintos poderes del Estado. Entonces, esta oportunidad de tener esta quinta interparlamentaria aquí en México, la última fue en la Argentina, donde senadores y diputados de México y senadores y diputados de Argentina puedan discutir sobre los temas en común de la relación bilateral, realmente es muy importante. Y eso, por supuesto, como tú dices, nos da muchísima fuerza en el resto de los organismos internacionales, porque trabajamos mancomunadamente con México en muchísimos temas. Por supuesto, en el G20 formamos parte, somos uno de los 3 países latinoamericanos que estamos formando parte, el otro es México y Brasil. Ahí nos coordinamos, como nos coordinamos en OEA también. Bueno, tenemos muchísimos intereses en común, pertenecemos a una región que yo creo que tiene una gran potencialidad, un gran futuro, pero para que realmente Latinoamérica sea grande tenemos que estar unidos. Tenemos un acuerdo base, un acuerdo que nos ha permitido pues que ambas economías se vean beneficiadas, pero creemos que es importante profundizar, y la reunión de estos 2 días tiene ese propósito, el propósito de encontrar nuevos cauces para que esa relación que ya existe se pueda incrementar, se pueda fortalecer, y hemos estado hablando en este arranque de esta interparlamentaria México-Argentina de esos temas tan importantes. Yo lo que quiero decir finalmente es que la representación plural de diputados y senadores mexicanos lo que busca es mantener en alto el nombre de nuestro país y fortalecer las relaciones con el hermano país de Argentina. Mira, para empezar, con Argentina tenemos 104 convenios de cooperación. Es con el país que más convenios tenemos. Por eso ahora en esta quinta reunión interparlamentaria hemos acordado de manera conjunta que un punto importante para la sexta reunión interparlamentaria que se va a llevar a cabo en Argentina sea que revisemos esos 104 convenios, que nos permita ver dónde se ha caminado, dónde se ha avanzado, dónde no se pudo avanzar y por qué. Aunque en la actualidad México y Argentina caminan por sendas dispares en materia ideológica y política, el arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador bajo una propuesta de izquierda y el gobierno de Mauricio Macri abanderando una posición de derecha conservadora, ambos países deben de trabajar para fortalecer la relación bilateral y conocer más el uno del otro. Queda claro que México enfrenta el gran desafío de llevar más seguridad a sus ciudadanos y combatir el crimen organizado transnacional, mientras que Argentina debe paliar su crisis económica. Recordemos que el gobierno de Mauricio Macri, bajo la bandera del cambio, ha buscado reorientar el modelo económico hacia la apertura comercial y las reformas tributarias y laborales que lo han llevado a la política de recorte de gastos y subsidios a propósito de reducir el déficit fiscal. No olvidemos que el gobierno actual solicitó un préstamo de $50,000 millones al Fondo Monetario Internacional y que enfrenta obstáculos para disminuir la inflación y recuperar el valor de su moneda. La ventaja de nosotros, los diputados, senadores, diputadas, senadoras, es que constituimos desde la diplomacia parlamentaria, que es una especie de disciplina un poco más reciente que la diplomacia tradicional, obviamente, pero que es muy importante porque es complementaria a la diplomacia oficial de los gobiernos. Nos permite esto precisamente, trabajar con absoluto respeto democrático en el marco de la diversidad y de la pluralidad. Tanto la delegación argentina está constituida por miembros de distintos partidos políticos, de los distintos espacios políticos, como la delegación mexicana. Entonces, esto habla de que se puede construir en la diversidad y en el marco de las diferencias. Además, ese es uno de los valores de la democracia, ¿no? Poder construir denominadores comunes a pesar de las diferencias. El que hagamos diplomacia parlamentaria, primero implica que hay hombres y mujeres de distintas extracciones políticas. Le da una multiplicidad
le da también una riqueza a los temas y eso también hace que se institucionalice. Es decir, acá en México, entre la que yo vine y hoy, ha habido un cambio de gobierno. Y eso, al contrario, en vez de obstaculizar, es mucho mejor, porque ya vamos teniendo una agenda de temas que nos van llevando y eso me parece que es muy bueno. El Poder Legislativo tiene que jugar su propio rol como representación del pueblo, tiene que ser un facilitador para que el Poder Ejecutivo lleve a cabo sus tareas y en ese sentido, desde el Poder Legislativo y en este caso del Parlamento mexicano, pues lo que estamos tratando es generar un acercamiento con todos los países hermanos del planeta y efectivamente a través de la diplomacia parlamentaria tocar temas que son de interés común y que a través de estas agendas, ya cuando son reuniones interparlamentarias y que tienen año llevándose a cabo, como es el caso con la hermana República de Argentina, pues hay una agenda que se va estableciendo. Una de las cosas que me doy cuenta en esta reunión es que se les nota que tienen el derecho a la reelección, ¿no? O sea, son senadores y diputados que llevan muchos años siendo parlamentarios, en realidad es una formación profesional, ¿no? Y sin embargo nosotros, pues cada vez somos nuevos, ¿no? Llegamos, muy pocos tienen una carrera parlamentaria, qué bueno que ya cambiamos estas leyes, entonces tienen mucho que decirnos, mucho que enseñarnos, porque realmente, pues, tienen como mucho seguimiento a toda esta relación. Con respecto a lo parlamentario hay varios temas, ¿no? Se tocarán temas políticos, temas económicos, distintos temas que hacen a la vida parlamentaria. Y como bien decía hoy la senadora Rubio, también a ver la normativa vigente entre ambos países si es necesario ir actualizándola. Dentro de la agenda de relaciones de trabajo en materia bilateral, es decir, México y Argentina, existe una oportunidad que podemos capitalizar para el bienestar de todo el conjunto de la región. Habilitar y favorecer todos los criterios para el proceso de convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. El primer organismo regional conformado por México, Perú, Chile y Colombia, y el segundo compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y del que alguna vez formó parte también Venezuela, un país que fue expulsado debido al deterioro democrático y todo el juego de las multicrisis. Sin embargo, es importante comentar que Argentina es miembro de la Alianza del Pacífico y que ha jugado un rol medular para modernizar y actualizar el Mercosur frente a los designios y los dictados que impone el siglo XXI. Por ejemplo, el Mercosur actualmente está negociando una serie de tratados de libre comercio con Canadá, Corea del Sur y Singapur. La Argentina viene haciendo esfuerzos desde hace ya mucho tiempo en las relaciones a nivel del Mercosur con Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, que son los países del sur que tienen una gran vinculación económica, comercial y demás. La Alianza del Pacífico, donde está México, sería realmente muy importante, muy poderoso poder generar un vínculo proactivo, sinérgico, que le dé posibilidades también, entendiendo que los países en solitario, digamos, no van a poder enfrentar las complejidades y que se demandan de políticas regionales. El bilateralismo es importante, pero el multilateralismo también. Y hay que volver a tener precisamente acuerdos que vinculan regiones, la posibilidad de la cooperación entre México y Argentina, pero a su vez México y Argentina cooperando con terceros países. Eso es muy importante. El Mercosur ha tenido una muy buena etapa de comienzo y luego se reflejó algunos movimientos. Fruto también quizá de las políticas y fruto también de que no nos hemos adaptado bien entre, claro, está Brasil, está Argentina como grandes y la participación de Uruguay y Paraguay. Esa participación se está equilibrando y hoy estamos viendo que, claro, no nos alcanza, está muy bueno, pero si no nos relacionamos con el resto del mundo, esto no más. Pero también tenemos muy buenas cosas para ofertar, ¿no? Es decir, desde el Mercosur a nuestros potenciales aliados, así que sí, estos intercambios regionales son realmente importantes.
Es la visión sur-sur. Hemos tenido una reunión de jefes de Estado en Puerto Vallarta hace algunos meses atrás, el año pasado, donde hubo una reunión de Alianza Pacífico con Mercosur. Nosotros creemos que realmente esto puede potenciar no solamente lo comercial, sino también en lo político, y ahí estamos trabajando, digamos, fuertemente. Por supuesto que tenemos algunas diferencias sobre algunos temas, pero lo más importante es que prima el espíritu fraterno y el espíritu de unión, y estos 130 años de relaciones diplomáticas que tenemos entre México y la Argentina, que lo que hacen es empujar hacia adelante y buscar puntos en común y no diferencias. Tenemos que pensar en un acuerdo de libre comercio con la parte sur del continente. Yo creo que tenemos grandes ventajas comparativas Argentina, Brasil y México, que si hiciéramos un acuerdo comercial más profundo, ¿verdad? Yo creo que pudiéramos generar una economía competitiva y que haga frente a estos otros grandes complejos que se han generado, ¿verdad? México y Argentina han estrechado una amistad histórica, una relación que ya cumplió 130 años de haber establecido relaciones diplomáticas. El año 2008 fue un año importante porque se estableció un pacto de asociación estratégica que incluye un diálogo permanente y sostenido en cuestiones políticas, económicas, de cooperación, pero también en materia de inversión. Y es que nuestras economías son mucho más complementarias que competitivas. Mientras que Argentina es el cuarto socio comercial de México en América Latina, México es el noveno socio comercial a nivel mundial. Ello son datos sobre todo de la Cancillería mexicana. Pero pongamos en el radar esto. Tenemos una relación bilateral que no supera los 3,000 millones de dólares, un potencial que no ha sido del todo explotado, siendo que México, por cierto, mantiene un superávit comercial. El gobierno anterior tenía una situación muy cerrada, muy creyendo en que con el mercado local nos abastecemos a nosotros mismos, y esto nos llevó a un atraso muy fuerte en muchas cuestiones. De manera tal que la llegada al gobierno, uno de los cambios más importantes ha sido este. Pero tenemos un gobierno que tiene una debilidad, que no tiene mayoría en las cámaras. Entonces hay que negociar cada uno de los pasos. De todos modos, en los 2 años que llevamos, nos hemos encontrado con que al abrirnos al mundo, más allá de que nuestro principal destino de nuestras exportaciones y nuestras importaciones es Brasil, por el Mercosur obviamente, pero el segundo destino es el sudeste asiático. Vietnam, Filipinas, Corea, donde tenemos un trabajo extraordinario por hacer allí. Mire usted, más importante que China, que Estados Unidos, que la Comunidad Económica Europea. Y de pronto nos encontramos que nos demandan muchas de las cuestiones en las cuales nosotros estamos en muy buenas condiciones para producir, ¿no? En materia alimentaria. En la parte económica hace falta robustecer más el intercambio para ser la segunda y la tercera economía de la región. No obstante, somos el primer inversionista, México en Argentina y Argentina en México, de toda la región latinoamericana, y de socios comerciales somos el lugar 4 y el lugar 5. Nos hace falta, sigue siendo un comercio muy acotado. Y la razón es que Argentina, el modelo de desarrollo de Argentina había permanecido realmente casi cerrado o muy acotado al comercio internacional, y a diferencia, México es uno de los países más abiertos del mundo, con 13 tratados internacionales, acceso a más de 45 países y economías. Entonces sentimos que ahí hay una vertiente interesante de nuevo acercamiento, como también la profundización de todo lo que tiene que ver con la relación económico y comercial entre México y Argentina, Argentina y México, porque si bien tenemos comercio y tenemos inversiones y son importantes, todavía tenemos mucho para desarrollar, todavía tenemos mucho para crecer en eso. El volumen comerciado entre la segunda y la tercera economía de Latinoamérica por ahora es bajo en comparación a lo que puede ser. Trabajar para incrementar fuertemente nuestra relación comercial, que
que si bien existe, es importante. Argentina es el cuarto país en relación económica con México, y a su vez México con Argentina también, el cuarto o quinto país de América Latina. Pero la balanza comercial debería incrementarse mucho más, tanto con productos y servicios de México a Argentina y desde Argentina hacia México. Entonces esto es un tema para trabajar, obviamente para lograr que se corresponda un incremento de nuestra relación económica comercial. Va a redundar en mayor creación de puestos de empleo, de trabajos, tanto en Argentina como en México. Hoy el poder ver hacia el sur y entender que nosotros también somos sur, porque para Norteamérica nosotros somos sur, no somos norte. Y estamos en un tratado de libre comercio, yo sostengo, muy desigual. Cuando ellos quieren, se apegan a los acuerdos, cuando quieren, los hacen a un lado. Ahorita tenemos en estos días el problema del jitomate mexicano, que en cuanto ellos sienten que tenemos un producto que es más competitivo, y aunque la mitad del jitomate que se consume en Estados Unidos es de origen mexicano, pues hoy nos tratan de poner un sobrearancel que pone a nuestros productores en una condición de desventaja. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué no buscar otras fuentes alternativas de comercio? Donde, bueno, pues, si no nos dan el trato correcto, en este caso el gobierno de Norteamérica, pues poder ver hacia dónde vamos a ubicar nuestro jitomate, nuestro aguacate, porque yo sí creo que hasta hoy esta relación tan fuerte con los Estados Unidos tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Una de las principales vetas de trabajo de la relación México-Argentina están enfocadas a ampliar y profundizar el Acuerdo de Cooperación Económica número 6, cuyas negociaciones se iniciaron en noviembre del 2016, precisamente un tema que ha sido abordado en una de las mesas temáticas de la quinta reunión interparlamentaria efectuada en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Bajo una renegociación en curso y con el propósito de potenciar el comercio y los beneficios entre ambas sociedades, el Acuerdo de Complementación Económica ha buscado ampliar el universo arancelario en otras disciplinas como las compras públicas, la propiedad intelectual, los servicios, inversión, comercio electrónico, entre muchas otras. Por otro lado, cabe subrayar que el comercio bilateral en el último año ha registrado un decremento, según lo señalado por el embajador Ricardo Valero, una asignatura pendiente si comparamos el comercio tan dinámico que se muestra entre México y Chile. En efecto, un comercio más robusto entre ambos países incentivaría los vínculos entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Yo no juzgo solamente las relaciones de los buenos embajadores a los que más venden, que es muy bueno, ¿no es cierto? Pero es cuánto se conocen, sí. cuánto realmente encontramos ver en caminos en conjunto que podemos realizar e ir solucionando problemas, ¿no? Nosotros vemos que la relación está en un monto de los 2.700 millones, y si usted ve que México, segunda economía, nosotros la tercera economía de Latinoamérica, fácilmente podríamos duplicarla con poco esfuerzo. Ya tenemos un acuerdo para evitar doble tributación, tenemos un acuerdo aduanero, tenemos el ACE en sus distintas vertientes, el 56, el 55 y el 6, que regulan nuestro comercio, que regulan el sector automotriz, que es el 46% de nuestro comercio bilateral, pero hace falta pensar en algo más. Yo creo que podríamos llegar a un tratado de libre comercio con Argentina. Y eso sería algo realmente importante, no por el comercio per se, sino por el acercamiento de los dos países, por ayudar también a Argentina a este nuevo cambio de modelo económico basado ya también en el comercio exterior, pero sobre todo, y lo más importante, es que el comercio y la inversión generan empleos en nuestros países. También estamos tratando de ir discutiendo y poniéndonos de acuerdo sobre los instrumentos que necesitamos para que esta economía, tanto de comercio como de inversiones, sea mucho más ágil y de alguna manera pueda servir para el desarrollo de nuestras economías y nuestros pueblos. Tenemos un bono demográfico increíble, es decir, son economías que de articularse, de armar un plan estratégico, podemos jugar en el escenario
internacional con mayores ventajas, ¿no? Entonces, algunos por eso le apostamos de abrir nuestras ventanas, de ser muy estratégicos en este sentido, y efectivamente yo creo que lo que nos ha faltado es acercarnos, comunicarnos y poder armar grandes acuerdos. El robustecimiento de las relaciones comerciales entre México y Argentina a través de la vía del Acuerdo de Complementación Económica o el llamado ACE6, que busca cerrar sus negociaciones a finales del 2019, también está asociado al Acuerdo de Complementación Económica de México con el Mercosur, que tiene como finalidad la liberalización del sector automotriz y promover la integración productiva entre los países firmantes. Otros lazos económicos de gran importancia se han suscrito en materia de inversiones, pues Argentina es el 10º inversionista en México a nivel mundial, con alrededor de 1.996 empresas con capital argentino que se ha distribuido en distintas entidades federativas como Puebla, Nuevo León y la Ciudad de México. Por otro lado, la agenda de interés bilateral también ha suscrito acuerdos en materia de turismo. No podía ser de otra forma cuando estamos hablando de la segunda y tercera economía de América Latina. Teníamos modelos de comercio exterior distintos y ahorita yo creo que nos estamos empatando y eso presenta una gran oportunidad para poder comerciar más, para poder tener más inversión y desde luego para poder tener más turismo y toda aquella actividad que impacte en el desarrollo y el crecimiento económico de ambos países. Y yo soy de las que cree que no tenemos nunca que escoger entre una pertenencia y otra. México tiene pertenencias múltiples, somos centroamericanos, somos caribeños, somos latinoamericanos, somos norteamericanos. En ese sentido, nosotros sentimos que el potencial que tiene Argentina y el potencial que tiene México hasta ahora ha sido muy poco utilizado. Tenemos un intercambio comercial que es muy insignificante para lo que realmente representa Argentina y México. Y en ese sentido, algunos estamos sosteniendo que hoy con el gobierno de Andrés Manuel, la mirada en términos de lo que es el acuerdo internacional tiene que ser una mirada de 360 grados. Es decir, no podemos seguir viendo solamente hacia el norte. O sea, Estados Unidos nos había impuesto a América Latina y a México una política prohibicionista en términos de drogas, ¿no? Y sobre todo marihuana también. Y ahora, bueno, pues liberó Canadá, está liberando Estados Unidos estado por estado. Entonces nosotros no tenemos por qué seguir en esta política que nos hace tanto daño, ¿no? Tanto problemas de seguridad como problemática de salud y digamos, el desarrollo de una economía, de una industria que no la estamos perdiendo, ¿no? O sea, que puede ser muy, muy potente, cobrar impuestos con eso, que nos ayuden a que los gobiernos tengan más financiamiento para lograr mayor igualdad, ¿no? Y para apoyar a los vulnerables. México, inscrito dentro del nodo geopolítico de América del Norte, ha concentrado su mirada en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y el país más poderoso e influyente del mundo. Sin embargo, el gobierno antimexicano de Donald Trump también nos ha obligado a girar nuestra mirada hacia otras latitudes, buscando diversificar nuestros lazos económicos y comerciales con Asia, Europa y otros países de América Latina. La agenda diversificadora que ha sido de vieja cuña, pero que todavía no se materializa con resultados, datos y cifras. Por ejemplo, en momentos de gran incertidumbre y de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México buscó incrementar sus importaciones de maíz amarillo tanto de Brasil como de Argentina. Estos dos jugadores de América Latina que pueden competir con Estados Unidos en esta materia. La política exterior mexicana se basa en el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. Eso deja claro cuál es la ruta. Desde el punto de vista económico podemos intercambiar no solamente puntos de vista, sino relaciones. Así es que, si bien es cierto que México tiene una relación muy fuerte con Estados Unidos, también desde el punto de vista comercial, la idea también es fortalecer nuestra relación con el sur. El sur es fundamental. Además, México es parte de ese sur. Está México y Argentina en los dos polos. Entre ambas naciones abrazamos a toda América Latina.
La línea del tratado con Estados Unidos y Canadá es muy relevante. El 80% de nuestro comercio depende del comercio con estos dos países. Entonces creemos que eso tiene que seguir su camino y debe de fortalecerse, pero ¿por qué no también ahondar el comercio y diversificar el comercio con América Latina, pero también con Medio Oriente, también con Europa, también con Asia? El TPP es parte de esos esfuerzos, la Alianza del Pacífico es parte de esos esfuerzos. Entonces, ahora sí que caben todos y no tenemos por qué escoger. Y mientras más diversifiquemos y mientras más comerciemos y más invirtamos y más inviertan en México, reitero, al final del día los beneficiarios son los mexicanos. El Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, quieras o no, nos ha supeditado, nos ha especializado a tal grado que el 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos, pero nos han especializado en la rama automotriz fundamentalmente, y entonces hemos descuidado otras ramas de la economía que son fundamentales. Hemos perdido a partir del Tratado de Libre Comercio la soberanía alimentaria, que es terrible, y yo creo que hoy nuestra relación con Argentina, desde mi punto de vista, un tema que tenemos que poner en el centro es cómo en coordinación con Argentina podemos recuperar la soberanía alimentaria que tenía México, porque no olvidemos que por mucho tiempo Argentina ha sido el granero del mundo. Quizás veníamos como en inercias, ¿no? México ha volteado mucho más hacia el norte y realmente hay razón para voltar hacia el norte. Es decir, tenemos una problemática Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá que nos obliga, ¿no? Que nos obliga a darle un 80% de nuestro tiempo, ¿no? Este gobierno, el nuevo gobierno ha dicho volteemos más hacia Latinoamérica para establecer, relaciones, para defendernos, ¿no? Frente a todo lo que viene, pero en realidad yo creo que, nos hemos tardado o hemos dejado nada más, ¿no? Que el comercio sea un poco inercial, que la iniciativa privada sea, pero no tanto una política pública para fomentar eso, porque nuestra realidad y nuestro contexto mira más hacia el norte que hacia el sur. El sentirnos con México como países de América Latina. Es decir, países que quizás por la historia no nos mirábamos. Nosotros veíamos un México castizo, pero del norte. Cerca de Estados Unidos, y a nosotros que alguna clase dirigente nos quería ver como europeos, entonces, bueno, a nosotros se nos acabó lo de la pampa húmeda y el granero del mundo, y por ahí ustedes, en vez de tener fronteras con puentes, se les hacen cerca, y obliga a que nos miremos y empecemos a trabajar en forma conjunta en una demanda de estas agendas nuevas del siglo XXI. Con lo cual nosotros extendemos los brazos. Creo que con México tenemos comunes denominadores, no tenemos competencias. En el ámbito de las relaciones internacionales se han atestiguado varios cambios de paradigma. Uno de ellos está relacionado con el auge que ha obtenido la cooperación sur-sur, aquella que contrasta, por cierto, con el eje norte-sur. Y es que considerando que la mitad de la producción del mundo se da entre países en desarrollo, es que la cooperación sur-sur se puede convertir en un nuevo paradigma de desarrollo económico que también se puede beneficiar de la cooperación triangular, es decir, la cooperación que se da entre el sur-sur, el norte-sur y también el sur-norte. Por otro lado, es importante comentar que México y Argentina deben de estrechar más sus relaciones con la Secretaría General Iberoamericana, pues la SEGIB ha mostrado un liderazgo rector en materia de cooperación y también de alineamiento con la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y hay la presencia, la participación de México y de Argentina en foros internacionales que tienen que ver con el comercio internacional, que nos deben permitir, después de llegar a este tipo de acuerdos como el que queremos forjar ahora en esta interparlamentaria, pues estar en mejores condiciones. Así es que el sur es un horizonte hacia el cual está mirando también México, y qué bueno que así sea.
La relación sur-sur es una cuestión que es más allá de que geográfica, es encontrar en los países llamados emergentes, que en muchos casos ya son más que emergentes, por supuesto, encontrar denominadores comunes en todos estos temas, fortalecer la relación regional. Pues somos la región más desigual del mundo, ¿no? Tanto Argentina como nosotros, pues nosotros ya estamos en la OCDE, ¿no? Como los países más desarrollados del mundo. Argentina está pujando para realmente formar parte. Y si bien entonces somos economías tan fuertes, ¿por qué somos de los países más desiguales del mundo? O sea, América Latina es de la más desigual, es decir, somos una región que excluye, somos una región que tiene, digamos, niveles de pobreza muy grandes. Hasta ahora se cree que tener pobres es una maldición. Yo digo que no. Es resultado de políticas públicas que no han permitido el pleno empleo para muchos jóvenes, para muchos ciudadanos, pero si tú tienes allí un elemento latente que no te permite que tu economía arranque, y si tú lo ves como un elemento que puedes activar, o sea, ¿qué puede pasar si generas políticas públicas que permitan que esa gente que no tiene empleo pueda tener empleo, que pueda tener ingreso, que sea consumidor? Y entonces yo por eso, cuando yo decía el día de ayer que México tiene que voltear hacia el sur, lo digo de manera seria y responsable. Es decir, yo estoy pensando seriamente en un bloque económico entre Argentina, Brasil y México, más los que se quieran sumar, para jugar de manera más inteligente en el escenario mundial. Unas palabras muy interesantes del canciller Ebrard hace unos días cuando inauguramos una exposición de cultura latinoamericana y del Caribe, donde él hablaba de estar unidos y que así nos va a ir mucho mejor. Lo mismo que decía hoy el subsecretario Reyes con respecto a la unidad y los distintos legisladores que han hablado. Así que yo considero que esa unidad va a ser la que nos dé el futuro, y la profundización de estas relaciones también nos va a dar una fuerza que nos va a permitir mostrarnos en el mundo no solamente como un gran mercado económico, sino también como una gran potencia política. Como parte de los trabajos de la quinta reunión interparlamentaria México y Argentina, ambos países intercambiaron experiencias y aprendizajes en torno a un tema fundamental: las políticas de género. Si bien ambos países han adoptado compromisos internacionales relacionados con los derechos humanos de mujeres y niñas, no olvidemos que ambas naciones padecen violencia extrema y muchas formas de discriminación. Sin embargo, en materia de empoderamiento político, ambos países han avanzado de manera destacada. México, como producto de la reforma electoral del año 2014, inauguró en 2018 una legislatura récord en cuanto a participación de mujeres, logrando la cuarta paritaria a nivel mundial, mientras que en el Congreso argentino, este organismo ocupa el número 17 a nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento. En las anteriores ha habido muchos tópicos que han sido importantes para empujar en el buen sentido a nuestros gobiernos, tanto de uno como de otro país, para tratar de avanzar en consolidar estos lazos culturales, sociales, económicos. Las políticas de género, que es una temática en la cual tanto el gobierno argentino como el gobierno mexicano, independientemente de las diferencias que pueda haber con otros puntos, son temas de acuerdos comunes, políticas medioambientales respecto del cambio climático. Y este año, por ejemplo, en esta elección vamos a inaugurar el par, el 1 y 1, el 50% de la representación de las mujeres en las listas de candidatos. Nosotros la teníamos en un 2-1, lo que hacía que nuestros congresos tengan un 40% aproximadamente de mujeres. Ahora con esta elección la llevamos adelante. Y a la par de eso, una serie de legislaciones que casualmente hoy en la cuarta mesa eran hasta dónde hemos avanzado unos y otros, y realmente es sorprendente la dinámica que esto va adquiriendo, sobre todo en los últimos años. Yo creo que hoy el problema que estamos viviendo en todo el planeta, que es un planeta que está en crisis, porque los seres humanos lo hemos puesto en crisis, hemos alterado el propio ecosistema, y hoy no solamente tenemos el gran problema del calentamiento de la Tierra con todas las repercusiones que ello lleva,
Hoy tenemos un problema que hace muchos años Ricardo Malthus comentó sobre el problema de la sobrepoblación. Hoy somos muchos seres humanos ya en el planeta y hoy los retos del planeta o de los seres humanos en el planeta son mayores. En ese sentido, la comunicación y la coordinación con todos los países hermanos es fundamental. Hoy tenemos serios problemas que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con el aire, que tienen que ver con la generación de empleos para tantos habitantes, tantos millones de habitantes en el planeta. Y entonces cuando se elaboran las agendas, efectivamente se trata de aprender unos de otros, se trata de ver qué están haciendo en los países hermanos para efectivamente, si nosotros aún no llegamos a ese punto, pues que ellos nos faciliten cuando nos comentan sus experiencias. Es el mexicano que trabaja en una maquila que tiene inserción en el mercado global. Es la mexicana que trabaja en la industria de las artesanías que tiene inserción en el mercado global. Es el joven que trabaja en la industria fintech ahora de las tecnologías financieras y que tiene inserción en el mercado global. Y a todos esos mexicanas y mexicanos les tenemos que dar respuestas de inserción en el mundo para que formemos parte de las cadenas productivas a nivel regional y a nivel global. Estamos en una situación límite, digamos, estamos en una situación complicada, y creo que estos, digamos, esta cooperación, digamos, económica para el mejor desarrollo de nuestros países y, por supuesto, para el desarrollo del empleo, o sea, cómo vamos a generar trabajo decente, es decir, trabajo formal con derechos en nuestra región para sacarla de esta, no de la pobreza económica, porque somos economías potentes, sino de la pobreza generada a partir de la desigualdad y de la exclusión, ¿no?, de millones, digamos, de las mayorías de las posibilidades de hacerse, digamos, de beneficios del desarrollo económico. Por ejemplo, el sistema de pensiones, ¿no? O sea, ¿qué marco tenemos ahí de relación? ¿Cómo han cambiado ellos su sistema de pensiones? El nuestro viene una revolución en la seguridad social y en el sistema de pensiones. Tanto México como Argentina han sufrido un cambio en la correlación de fuerzas políticas o bien un cambio de timón en los actores. El grito del cambio alimentado por la rabia social en contra de la práctica de la corrupción, un tema de justicia, transparencia y rendición de cuentas que cada vez conquista más peso en la arena regional e internacional. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 el combate a la corrupción y catalogado ya como delito grave esta práctica junto con el tráfico de influencias, aunado también al establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Por su parte, Argentina ha estado ensombrecida por el escándalo de los cuadernos de la corrupción, la megatrama que ha expuesto a los gobiernos kirchneristas en un año electoral. Nosotros aquí traíamos distintos datos los diputados y yo sobre en qué lugar estamos, ¿no?, de percepción de corrupción, pero estamos alrededor del 130 más o menos, de 190 países que ven eso. Y Argentina está 50 lugares arriba, ¿no?, mejor que nosotros. Entonces, algo están haciendo. Tienen a 2 presidentes en la cárcel, digo expresidentes, algo están haciendo mejor en términos institucionales para parar la corrupción que nosotros, ¿no? Entonces, me parece que ese, digamos, no se planteó, pero me parece un tema muy importante. Ellos también lo ven como algo terrible en Brasil, ahí en Argentina, en todos lados, en Chile. Y bueno, pues nosotros tenemos, yo creo que es un gran consenso nacional. Claro que la corrupción es un gran problema, ¿no? No solamente el robo de dinero, sino la ineficiencia de la acción pública, el abuso, ¿no? Y qué institucionalidad tenemos que formar para que realmente, pues, a todos nos amarre las manos, digamos, esa institucionalidad y el precio de la corrupción sea tan alto que no estés dispuesto a pagarlo, ¿no? Nosotros hemos asistido a una situación de corrupción prácticamente escandalosa. Sí. Entonces, es una cuestión de cultura muy fuerte. Chocamos a veces con problemas en la justicia. Muchas veces la justicia no es lo independiente que uno quisiera que sea. Entonces, cuando el imputado
tiene determinado peso político, eso aparentemente no tiene la misma rapidez el expediente que otras cosas, pero diríamos, se ha creado una oficina de corrupción. Con respecto a los poderes ejecutivos, yo creo que compartimos muchísimos valores entre ambos gobiernos. El valor de la austeridad en el gobierno, el valor de ir contra la corrupción y eliminar la corrupción que es tan dañina para todos nuestros pueblos, el valor de buscar el beneficio del desarrollo económico, pero pensando en el desarrollo de la población, digamos, la eliminación de la pobreza como eje y, por supuesto, el valor sobre los derechos humanos. Creo que ahí tenemos 4 ejes muy importantes para trabajar y que eso nos une lejos de separarnos. La corrupción es un flagelo para el mundo, ni siquiera nada más diría para ambas naciones, es un flagelo para el mundo y por eso es uno de los temas de la OCDE. De hecho, la OCDE va a tener una reunión aquí pronto sobre ese tema, el G20 va a tener una reunión sobre ese tema también a nivel global. Yo creo que es un flagelo que se tiene que abatir con constitución, se tiene que abatir con ley, pero también se tiene que abatir con un sistema judicial que pueda formar parte de manera íntegra, muy puntual y muy efectiva en el abatimiento real de la corrupción. Hoy decía el presidente por parte de la delegación argentina, el senador decía que de su estado se había planteado el primer constitucionalista cuando se dijo, ¿y qué debemos de hacer con esta constitución? Y dijo, obedecer. A la constitución hay que obedecerla. Y cuando no se obedece a la constitución se genera anarquía y cuando no se obedece a la Constitución, se desatan las peores pasiones de los seres humanos. Eso dijo nuestro colega argentino y creo que eso es lo que hay que hacer. Una Constitución a la que hay que cumplir, leyes que hay que cumplir, un sistema judicial que procure justamente que la corrupción sea erradicada, prácticas, educación también es muy importante para abatir la corrupción y un sistema de transparencia y de pesos y contrapesos que es parte esencial de nuestra democracia. El problema de la corrupción es un problema que atañe a mucha gente. Muchas veces cuando la gente habla de corrupción habla del político, del policía, pero nunca se ve a sí mismo. Efectivamente entendemos que no basta con generar iniciativas que castiguen la corrupción. Nosotros somos de la idea que hay que atacar las causas, el fondo del problema, y el fondo del problema tiene que ver con la formación del ciudadano. En el año 2019, Argentina celebra elecciones en el segundo semestre, en donde el actual presidente Mauricio Macri busca la reelección. En este contexto ha surgido un debate en la arena pública sobre la necesidad de adoptar una iniciativa que se conoce como ficha limpia, es decir, impedir que los condenados por delitos de corrupción puedan participar en las contiendas electorales. Este es un tema que México debe de revisar y examinar con toda importancia, sobre todo porque Brasil, Uruguay y también Chile ya han adoptado esta normatividad que busca generar más confianza e impulsar el buen gobierno y la rendición de cuentas. El gobierno está pasando por situaciones financieras difíciles, no económicas, financieras, difíciles. Por fruto también de situaciones heredadas y otras que quizás no las pudo remediar llegado el momento. Con lo cual hoy el gobierno está intentando una conversación muy importante con ciertos sectores de la oposición. Se han planteado 10 puntos diríamos que hagan sobre todo a cuestiones de equilibrio hacia adentro y tranquilidad de los mercados hacia afuera, para que las inversiones no se nos vayan, obviamente. Y hay sectores que han sido convocados y no han respondido todavía. Entonces, tenemos un justicialismo que hay sectores que pueden conversar en esta instancia y hay otros que no. Da mucho gusto recibir en esta ocasión en la quinta reunión interparlamentaria a la delegación argentina, una agenda muy nutrida, un país muy cercano, con mucha historia, con mucho presente, pero sobre todo yo les decía con mucho futuro. Y eso es en lo que nosotros debemos estar abocados, cómo construimos un futuro que beneficie a ambas sociedades y que una todavía más a los dos polos de nuestra querida América Latina, por una parte México en un extremo y por el otro lado Argentina. Entonces creo que tenemos una gran oportunidad de frente.
Que detrás de todos esos ítems, artículos, acuerdos, protocolos, detrás de esos cosas que parecen como números fríos, hay personas, hay hombres y mujeres, hay trabajadores, hay empresas pequeñas y medianas, hay docentes, hay investigadores, hay alumnos. Es muy importante el vínculo que hay entre nuestras universidades, el reconocimiento de los títulos, la movilidad estudiantil, académica. Entonces, cada vez que firmamos uno de estos acuerdos o protocolos, no estamos firmando entre los diputados o senadores talos, estamos firmando entre los pueblos, y esto es lo más importante. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, los esperamos en este programa que se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, 10 años descifrando al mundo.